y hoy vamos a contar algo de gravitación universal y sea el tiempo de leyes de Kepler. Y el viernes por ahí empezaríamos movimiento oscilatorio armónico, casi como 10 días antes de lo previsto. Pero bueno, es como para ahí mi idea sería contarlo más tranquilo, lo de oscilatorio armónico, y, y mientras ustedes van poniéndose al día. De esta guía, de este tema en particular, me parece que acá no tenemos ejercicios, por ahí agreguemos un par, pero cuando digo un par serán a lo sumo 5 ejercicios, no más. Así eh, pueden practicar un poco, pero no se enloquecen. Eh, y después sí le damos más tiempo a movimiento oscilatorio armónico, que en general siempre les cuesta un poquito porque es uno de los temas nuevos. Y por eso opté que ahora hacer las teóricas un poquito más largas, pues estábamos siempre terminando en 1 hora, lo cual por un lado está bueno, pero por el otro después se me amontona todo mucho al final. Y por ahí me queda algún tema sin dar, sin necesidad. De última, prefiero al final del cuatrimestre o antes del parcial tener más clases de consultas para que puedan hacer, que es cuando les agarra la desesperación. Así que, bueno, en realidad sí, tal vez pedagógicamente lo tendría que dar después del movimiento oscilatorio armónico, pero bueno, le damos una mirada rápida ahora. Y después lo volvemos a visitar cuando nos metamos con momento angular, y ya en la segunda parte por ahí haremos alguna cosita más de fuerzas centrales, pero por ahora este primer approach me parece que está bueno. Y nada, y pues en parte también siempre hablamos de M por G, pero hablamos de la gravedad, pero no hablamos mucho. No es que vamos a hablar gran cosa ahora, pero por lo menos vamos a intentar de explicar un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de la ley de gravitación universal. El primer punto es que es una ley que se descubrió de manera empírica, ¿no? Habrá sido Newton o alguien, creo que fue Newton, creo que no hubo nadie antes que él, que básicamente dice que si hay dos partículas en contacto, dos partículas a una cierta distancia entre ellas, van a sentir una fuerza de atracción entre ellas. Y cuanto más cerca estén, más intensa será. Entonces, y esa intensidad va como al cuadrado de la distancia. Entonces, bueno, acá el primer detalle que pongo es que F12 es menos G por M1, M2, R cuadrado, R versor. El R versor me indica que es una fuerza central, o sea, que se van a estar atrayendo entre sí. No sé si me ven en la imagen cuando hablo o solo ven la transparencia, pero básicamente lo que tienen es dos cuerpos se van a atraer sobre la recta de acción donde está su centro de masa, no en cualquier lado. ¿De acuerdo? ¿Eso se entiende? Sí, Y todos tenemos, Sí, y todos los cuerpos tienen cierta atracción gravitatoria. Digo, si con mi gata estuviéramos en el espacio, lo que pasaría sería algo así, ya que hincha siempre la uso de experimento también. Si ella estuviera flotando en el espacio y yo por acá, la ley de atracción gravitatoria nos juntaría. O sea, en realidad nos juntaría, me acerco un poquito yo y un poquito ella, y quedaríamos pegados. Eso, ¿por qué no pasa acá en la Tierra? Porque está contenta igual, que la estoy zamarreando, está ronroneando. Digo, claro, pues no hay maltrato animal. Y si no, que se aguante, pues me araña todo siempre.
Pero ¿por qué no nos atraemos acá en la Tierra mutuamente? Porque hay una tercera fuerza, que es la del planeta Tierra, que si la largo, los dos nos venimos abajo. Así que gracias Luna por haber sido nuevamente asistente. Chau. Todos los cuerpos entonces tienen atracción gravitatoria entre sí. No se nota entre mi gata y yo porque vivimos en la Tierra, pero si estuviéramos con trajes espaciales, los dos y qué sé yo, en medio del espacio, sería inevitable que choquemos. No importa qué distancia estemos uno de otro, si fuéramos los únicos dos seres en el universo. Eso pasa con todos. Claro, nosotros la fuerza más grande que sentimos es hacia la Tierra, pero nosotros siempre estamos orbitando en dirección al Sol, orbitando en dirección, alrededor del Sol, quiero decir. Y claro, como esta es una fuerza como vector, hay una sumatoria de fuerzas y bueno, hay algunas fuerzas de atracción que son más importantes que otras. Pero básicamente yo acá tengo en mi casa mesas, sillas, libros, y no es que estamos todos chocándonos entre nosotros. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerza hace que la componente más importante sea la de la atracción del centro de la Tierra. Entonces la atracción que nos hace el centro de la Tierra es tanto más grande, abismalmente tan grande, que todo lo demás, centro de atracción, todo se atrae hacia el centro de la Tierra. A ustedes les pasa lo mismo en su casa, tienen su compu, su celular, pero no es que están despegándose el celular de la cara. O sea, todo cae con tanta fuerza hacia el centro de la Tierra que la única fuerza neta que sentimos es hacia abajo. Pero en sí, si estuviéramos en vacío, no sé, sentiríamos la fuerza de las cosas que están cerca nuestro. Bueno, después, bueno, dependerá si está en movimiento o no, porque por ahí si está en movimiento, un cuerpo, por más que tenga atracción gravitatoria, no cae al centro de masa. El ejemplo más claro es la Luna. La Luna no se choca contra la Tierra, ni la Tierra contra la Luna. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que se está alejando la Luna genera una fuerza centrífuga tal que, o centrípeta, mejor dicho, tal que compensa la atracción gravitatoria y se mantiene en una órbita estable. Lo mismo nos pasa alrededor del Sol. Si la Tierra dejara de tener velocidad angular o velocidad tangencial, se caería al Sol rápidamente, en cuestión de quizás horas o días. Pero como está girando con una cierta velocidad, eso genera una fuerza que compensa la atracción gravitatoria y se mantiene en una órbita estable. Y bueno, eso es M1 por M2, la presencia de dos partículas, y esa intensidad crece cuanto más grandes sean las masas. Cuanto más grande sea M1 y M2, la atracción va a ser mayor. Y cuanto estén más cerca, también, porque R va a ser un número chico. Cuando R se vuelva gigantescamente grande, y yo el efecto que me hace el Sol no lo siento. O sea, si yo quiero saltar, acá lo sumo saltaré medio metro, un metro, no sé. No soy atleta, los atletas saltan más, pero con toda la furia saltaré 1 metro de altura y no me voy hacia el Sol, vuelvo a la Tierra. O sea que la fuerza relevante es la de la Tierra. Es radial por lo que ya les dije, y acá el signo menos le pongo el carácter atractivo. Y acá hay una G mayúscula. Esa G mayúscula es la que hace que tenga las unidades correctas. Es un viejo truco que hacemos todos los físicos siempre, que encontramos una proporcionalidad pero no dan las unidades, porque esto tiene unidades de Newton. Masa es kilo, masa 2 es kilo, esto es distancia al cuadrado, esto no es Newton. Entonces en esta constante G meto dos cosas. Las unidades que me hacen falta para que toda la ecuación 1 tenga unidades de fuerza, en newtons, por ejemplo, y cuánto se atenúa realmente esta fuerza. Y lo que uno encuentra es que este número es muy, muy chiquito. Vale 6,67, por lo menos la fuente lo saqué yo en su momento, 384,
Y acá está dos cifras significativas en el error, o sea que es más o menos 80, y donde fluctúa es en el 84. Es una manera distinta de escribirlo, pero que es correcta, es medio ad hoc, pero no es la que a mí me gustaría. Yo hubiera puesto 0,00080, pero la puse así, a pesar que no me gusta, para que vean que hay otras maneras de escribir el error también. Y después acá es muy, muy chiquito, no por este 6,67, sino por este 10 a la menos 11, ¿no? Porque tengo 0,10 ceros más y recién ahí viene el 6. Y acá todas las unidades que me faltan para que me den Newton. Esto tiene que dar Newton. Este metro cuadrado compensa el metro cuadrado de la distancia al cuadrado, y este kilogramo a la menos 2 compensa el kilogramo cuadrado de acá. Acá estamos bien, ¿no? ¿Sí? Bueno. Acá fíjense que R es la distancia entre los dos cuerpos. Y acá lo dejo explícito en la expresión 2. Es la distancia vectorial entre R2 y R1 en módulo, por supuesto, porque esto me tiene que dar un escalar. Y esto así está bien cuando uno considera masas puntuales. Pero si son cuerpos extensos, cambia la expresión, se vuelve un poco más antipática, porque los cuerpos en general no son puntuales, ¿no? Nosotros no somos un punto, somos una persona con una determinada cantidad de masa. Por ejemplo, yo fui hace un rato a la farmacia, tengo alrededor de 78 kilogramos de masa. Pero si yo, y cómo podría, pero también puedo tener cosas más grandes a las que les conozco solo la densidad. O sea, por ejemplo, una hoja de papel, yo sé que tiene 80 gramos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para saber cuántos gramos tiene? Y bueno, si es 80 gramos por centímetro cuadrado, me fijo la superficie de la hoja, tiene 20 centímetros por 15, por decir algo, eso me da 300 centímetros cuadrados. Lo multiplico por 80, el centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se va, y me dice la cantidad de gramos que tiene mi hoja. Entonces puede pasar que tenga objetos extensos en los que quiera mirar de manera más detallada cómo es su masa en función de su densidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una densidad en superficie, bueno, es masa por área, pero si tengo una densidad en volumen, es densidad por volumen la masa. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, Profe, sí. perdón, ya que se cortó. Tengo una duda con las unidades de G. Ajá. No me estaría cerrando que de Newton. Y fíjate, lo metes acá, ¿no? Sí. Masa por masa te da kilogramo cuadrado. Ahí se simplifica con el kilogramo a la menos 2. Ah, sí, sí, sí. Y R Ahora sí. cuadrado está en metro cuadrado dividiendo, metro cuadrado multiplicando. Listo. ¿Da? Sí, 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 perfecto, gracias. Y lo que les decía, si yo tengo una densidad en volumen, si lo multiplico por el volumen, tengo la masa. Pero si la densidad es una función de la posición, en realidad lo que tengo que hacer es sumar particulita a particulita y en un diferencial de volumen. Eso es una integral, ¿no? Nos fuimos. Nos fuimos. Tengo una masa. Si es la densidad superficial, si multiplico por el área, tengo la masa, ¿no? Si esto es gramos por centímetro cuadrado y esto está en centímetros cuadrados, me da gramos, ¿no?
Sí, ¿Sí? ¿Todos se acuerdan lo que es la densidad? Sí, sí. Sí, No, ¿Sí? es masa sobre No. volumen, la sí, densidad. Si es densidad volumétrica, es masa sobre volumen. Si es densidad superficial, es masa sobre área. Y hay una que es más rara, pero es la densidad lineal, que es masa dividido el largo. Esta densidad lineal se suele usar para cables. Esta densidad superficial, por ejemplo, para hojas. Y la que es correcta en general, como todos los cuerpos tienen volumen, es la densidad volumétrica. Pero esto es 3D, 2D y 1D. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? sí, profe. la ¿Sí? última era lineal y las dos primeras, ¿qué eran, profe? Volumétrica, superficial y lineal. Gracias. Ahora, nos quedamos con la volumétrica. Yo puedo decir que masa es densidad por volumen, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Bueno, pero ahora yo tengo un cachito de masa, un diferencial de masa. Supongamos que la densidad es constante. Entonces lo que yo voy a necesitar es un diferencial de volumen. Vamos a vuelta. Tengo una pelota, ¿no? Y lo divido en porcioncitas. Pero no es una pizza, es una pelota. Entonces, en vez de dividirlo en porcioncitas así, en realidad lo voy a estar dividiendo en porcioncitas así, ¿no? En 3D. ¿De ahí vamos bien? Sí, Ahora, si yo voy mirando porciones cada vez más chiquitas, bueno, serán geometrías medias antipáticas, porque son geometrías esféricas, pero esta a su vez lo puedo hacer cada vez un mallado más chiquito, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? sí, profe. sí, Bueno, ahora, cada uno de estos cachitos es un diferencial de volumen. ¿Sí? Un cachito de volumen muy chiquitito. ¿Están de acuerdo con eso? sí, Bueno, entonces, si la densidad es la misma, si multiplico esto por ρ, me va a dar un cachito de masa, un diferencial de masa. ujú, A ver, ¿estamos de acuerdo hasta acá? sí, Ahora, si yo quiero tener la masa total, ¿qué tendría que hacer? Sumar todos los cachitos de masa que tengo, ¿no? Esta es la sumatoria, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n. Y esto es i. ¿Se entiende? sí, Sí, pues estoy explicando y cada vez que miro, fulano ha abandonado la reunión, fulano, se están yendo todos aterrorizados. Pero, y este diferencial m, en realidad, es es sumar sobre todas las densidades por los cachitos de volumen. ¿Vamos bien hasta acá? sí, Pero cuando estos cachitos de volumen son muy, muy, muy chiquititos, en el límite tendiendo a cero el volumen, esta sumatoria se vuelve una integral. ¿Estamos bien hasta acá? sí. Bueno, veamos un ejemplo. ¿Cuánto sería no sé, la masa de una esfera?
sea, yo quiero calcular la masa de una esfera de radio R y densidad ρ. La densidad es la misma en todos lados. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo calculo la masa total? Y la masa total va a ser la integral de ρ diferencial volumen. Pero esto en realidad es una integral triple. ¿Por qué? Porque esto es una esfera y está en 3 dimensiones. ¿Vamos bien hasta ¿Rho es, acá? Rho es Ρ es constante? Sí, ρ es constante. Entonces me queda, ya tengo una integral, ahora vemos bien, pero seguro que va a ser una integral triple. Profe, se ve todo medio borroso. ¿Se ve todo medio borroso? Sí. ¿Ahí ven Ahí se mejor? ve. ¿Sí? Sí, sí, Bueno. se ve bien. Entonces tengo que escribir el diferencial volumen en esféricas. El diferencial volumen en esféricas es r cuadrado seno de tita de r de tita de phi. ¿Quién es tita? Tita es el ángulo respecto de la vertical. Tita, me salió medio feo, y phi es el ángulo polar. Esto de acá es el ángulo polar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Rho puede salir afuera, ¿no? De las 3 integrales. Sí, sí, sí. Entonces, dr va entre 0 y r, ¿no? Entre 0 y el radio total. Pongámosle que el radio total es r mayúscula. El ángulo este va de 0 a pi. Sí. Y el ángulo polar da toda la vuelta, va de 0 a 2pi. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Entonces, esta es una integral separable porque ρ es una constante y r solo depende de r. Así que tengo que integrar primero en phi, después en tita y después en r. La más fácil es la integral en phi. ¿Cuánto da? Se los voy a reescribir de otra manera, a ver si se dan cuenta. Si son separables, ¿las puedo escribir así? ¿Y el phi? ¿Sí? ¿Seguro? Fíjense lo que hice. Como ρ era constante, no lo voy a integrar nunca, lo dejo acá afuera. La integral para phi la calculo. Concha su madre. ¿Se escuchó mi duro epíteto a la conexión? Sí, Sí, Ah, buenísimo. salió con el pi.
No se había ido del todo. Bueno, ahora puse el cable de red. Bueno, el Rho sale para afuera. El ángulo phi, el ángulo de polares, de este a oeste, no aparece acá, ni acá. ¿Cuál es el Rho? ¿El Rho es el radio o...? El Rho es la densidad de masa. Ah, Para el radio estoy usando R, no se confundan con matemática. En matemática usan para Rho el radio. listo. Yo estoy usando, esta es densidad de volumen. Es kilos o gramos por metro cúbico. Después, lo que depende en tita, lo pongo todo junto. Tengo una integral en tita. Y después me queda una integral en R. Esta da 2pi, ¿no? Sí. Sí, buenísimo. Ahora lo vamos a ir haciendo. Da 2pi por Rho. Ahora, ¿cuánto vale esta integral? La del medio. La primitiva del seno, ¿quién es? Coseno. ¿Coseno o menos coseno? menos coseno. Menos cos- Menos coseno, ¿no? Porque si lo derivo me tiene que dar seno. Así que es menos coseno. Evaluado entre pi y 0. O sea, me queda menos coseno de pi menos coseno de 0. Sí. ¿Sí? A ver si está bien. La primitiva es menos coseno. Regla de Barrow es menos coseno entre pi y 0. Menos coseno de pi, menos coseno de 0. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Coseno de pi da menos 1. Con este menos da 1. Ujú. Coseno de 0 da 1. 1 más 1 es 2. Con el 2 de afuera queda un 4. ¿Y ahora cuánto es la primitiva de r cuadrado? Un tercio de R3. Un tercio de r cubo. Y como está evaluada entre r mayúscula y 0, queda directamente 4pi tercios. Bueno, voy a escribir arriba porque el pizarrón me está traicionando. Por la densidad, por el radio al cubo. Esta es la masa de una esfera maciza, ¿no? Toda homogénea, toda densidad Rho. Sería, no sé, una pelotita de metegol. Pero esta integral no sirve para una pelotita de ping-pong. Tiene que estar rellena. Para una pelotita hueca, la expresión de la densidad cambia. Solo vale Rho en la superficie. Pero esa es otra integral, que ahora no vamos a hacer. ¿Pero se entiende cómo se calcula la masa de una esfera? Sí. ¿Sí? Bueno, hecho este recordatorio matemático, volvemos a la clase.
Entonces, fíjense, acá en vez de poner M1, puse la densidad por el diferencial de volumen de la esfera 1. No puse diferencial B, puse D3R1. D3R1 es el jacobiano que escribí recién en esféricas, que sería R1 cuadrado seno de tita 1 de R de tita de phi. ¿Vamos bien? Sí. Y en vez de poner masa 2, puse la integral en volumen de ρ2 por el volumen 2, el D3R2. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Alumno. Ahí, vamos. Vamos. Más, sí. Está complicado igual. No, pero no, a ver, si recién hicieron la cuenta. No, sí, pero procesar la información, digo. Ah, pero no estoy compartiendo pantalla, sí, estoy compartiendo pantalla. Sí. Fíjense, ahí les muestro. Lo que digo es, la masa 1 es la integral en el volumen de la masa 1 por su densidad en su diferencial de volumen. Pero esto antes lo había escrito como diferencial B1. Y la masa 2 es la densidad 2 de 3R2. ¿Hasta ahí lo aceptan? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora esto lo reemplazo en esta de acá. Entonces, donde dice M1, reemplazo esta integral. Y donde dice M2, reemplazo esta integral. ¿Se ve? Sí, profe. Ahora sí mejor. Si hago eso, acá me va a aparecer G por una integral en B1 de ρ1 de 3R1 y otra integral en el volumen 2 de ρ2 de 3R2. Nada más que yo lo escribí reordenado. Fíjense. Este ρ1 por D3R1 en este volumen B1 es M1. ¿De acuerdo? ¿Ven Sí. la manito? Sí. Sí. Y esta integral de B2 por ρ2 de R por el diferencial de volumen 2 es M2. Y como esta R y este R cuadrado pueden entrar y salir, los meto. En realidad no pueden entrar y salir así nomás. Este se queda a vivir adentro. Y va a cambiar según lo que valga estos. Estos hay que incluirlos. Este hay que incluirlo. Porque este juega en cómo contribuye la fuerza. Pero básicamente lo que hice fue reemplazar eso. ¿Va bien hasta ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, fíjense que a veces, sí, yo cuando escribo la clase soy un poco sintético. Y por ahí lo que dice un solo slide fue una media hora de explicación. Bueno, vamos a pasar. ¿Y esto qué tiene que ver con la vieja y querida G? Bueno, es muy fácil. Tomamos el valor de la masa de la Tierra, que es un montonazo.
5,972 por 10 a la 24 kilogramos. El radio de la Tierra es 6.371 kilómetros, metro más, metro menos. Y lo multiplico por G, que es este numerito. Fíjense, multipliqué un número increíblemente grande dividido por un número grande al cuadrado que da muy grande, multiplicado por un numerito muy chiquito, y cuando hago la cuenta, oh sorpresa, me da 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Que para las alturas que nosotros manejamos variará entre 9,79 y 9,81, 9,82 como mucho. ¿Se entiende? Sí, para redondear la idea, se pone nada más que la masa de la Tierra porque cualquier otro cuerpo, por ejemplo yo, que estoy parado en Y la sos una superficie de la masa Tierra, puntual, entonces, claro, es despreciable con respecto claro, a ese vos valor. sos M1 en la ecuación 1. Entonces lo saco afuera. M2 es la masa de la Tierra, la distancia que tenés al centro de la Tierra es 6.371, entonces te va a dar tu peso. ¿Está bien? Sí. Bueno, eso cuando tenemos una partícula puntual. Podemos ver que si le creemos a esta expresión, a medida que vayamos a mayor altura, la gravedad va a ser más chiquita. Pueden hacer un juego de ver cuánto vale la gravedad en el Aconcagua, en la cima del Aconcagua, o en la cima del Everest. Les va a dar un número más chico, y claro, este es un poquitín más grande, pero entre 6.371 kilómetros y 6.380, que es más o menos, o sea, está, el Everest creo que está como a 10 kilómetros de altura, ¿no? 9.000 metros, una cosa así, del nivel del mar. Este radio se toma como nivel del mar, como media. Y si tomamos el Aconcagua o el Everest, esto va a dar 6.380, entonces este número va a ser un poquito más chico. No sé, en vez de ser 9,81, por ahí es 9,79. También tiene que ver, esto acá estamos suponiendo que la Tierra es toda de tierra, pero eso es mentira. La Tierra, si uno hace una perforación, en alguna parte se encontrará agua, en otra parte se encontrará gas, en otra parte se encontrará lava. O sea que no es del todo cierto que la densidad es constante de la Tierra. Entonces, como la densidad, si uno conoce cómo es la densidad de la Tierra, habría que hacer esta integral. Pero no va a variar mucho este valor, así que está bastante bien. Pero si nos vamos alejando, ya estamos a 500 kilómetros de altura, este valor va a ser bastante chico. Entonces, por eso los astronautas medio como que flotan, porque la atracción es mucho menor. Y estas son las dos hipótesis básicas. La Tierra es más o menos esférica, que tampoco es cierto, y estamos afuera de esa esfera, que tampoco es del todo cierto. Y bueno, cada planeta tendrá su radio, su densidad de masa, y vamos a tener distintos valores de G. En la Luna es más o menos este valor dividido 6. En Venus es más o menos 8,9. Y en otros planetas en otros valores. Ahora, una pregunta interesante, que seguro que ustedes no la tienen y solo es interesante para mí, pero no importa, ¿qué va a ser? Mala suerte, soy yo el que da la clase. ¿Qué pasa si uno está adentro de la Tierra? Si uno, ¿no? Fueran como la novela esa de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. Bueno, ahí Julio Verne suponía que la Tierra era hueca, que era una teoría media alocada, para los ojos de hoy, pero era tema de debate para los geólogos hace 150 años atrás, entonces él lo mechó y entonces exploró la posibilidad de una Tierra hueca donde vive una civilización abajo, qué sé yo. Pero, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos
ir socavando, ¿no? Abriendo un agujero. Si abrimos un agujero, las antípodas nuestras creo que están en Japón. O sea, si hacemos una línea recta que pase por el centro de la Tierra, creo que iríamos a parar a Japón. Y los yanquis es mentira que se hacen un hueco en la Tierra, van a la China. Ellos irían a Australia. Piénsenlo un cachito y si lo hacen bien hacia el centro, ¿no? Ahora, si lo hacen medio chanfleado, sí llegan al lugar que quieran. Escucharon alguna vez eso en las series, ¿no? Sobre todo en los dibujitos animados que dicen, si hacemos un pozo profundo vamos a la China. Bueno, es mentira, no van a la China, irían a Australia. Pero no importa, nosotros si hiciéramos lo mismo iríamos a Japón. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la gravedad a medida que nos acercamos al centro? ¿Se entiende la pregunta? Sería como más fuerte, como que habría más gravedad. ¿Más fuerte o no? Para mí se anula. ¿Por qué? ¿Por qué viene la pregunta? Porque la fuerza gravitatoria, en definitiva, es masa 1 por masa 2. Pero en realidad es esta integral. Y vos cuando te vas metiendo adentro de la Tierra, hay masa de tierra que tenés arriba de tu cabeza y masa de tierra que tenés en tus pies a medida que vas ganando profundidad. Y todas tienen atracción gravitatoria. O sea que lo que está arriba tuyo te tira para arriba. Y lo que está abajo te tira para abajo. Pero si es hueco no tendría que... No, haber la más. Tierra no es hueca. Pero Puede usted decía pasar que que vamos a tomar justo... el ejemplo de Puede que pasar que justo te metas en una cueva de un yacimiento gasífero, pero serán 2 kilómetros. Después siempre tenés más o menos tierra, arcilla, después eso se convierte en algo muy duro, después viene el magma. O sea que es hierro líquido básicamente, pero más o menos suponed que esto es de lo mismo. Y que vos sos capaz de... Además se va calentando, pero eso es otro cantar. Pero por el interior creo que está como a 5.000, 10.000 grados, no me acuerdo. Por ahí Néstor lo sabe ese dato. Pero no importa para lo que vamos a decir ahora. ¿Se entiende, no? O sea, la atracción gravitatoria es, si vos vas mirando el centro, es la masa que está abajo tuyo la que cuenta, ¿no? Porque yo la cuenta que hice es suponer que estábamos afuera de la esfera. Estábamos afuera de la esfera, 6.371 kilómetros del centro, nos da 9,8. Claro, si achico este número, la división da más grande. Entonces la fuerza, como dijeron, tiene que ser mayor. Pero a la vez tengo menos masa abajo que me atrae. Entonces la fuerza tiene que ser menor. ¿Se entiende el dilema? Sí. Y entonces, a medida que me voy acercando al centro, ¿la fuerza debería ser más grande o más chica? Más chica. ¿Por qué? Porque disminuye la masa. Porque la que manda es la masa. A pesar que se va achicando R, si no tenés masa, no tenés fuerza. Entonces, cuando llegues justo al centro, a R igual a 0, esta cuenta no se te puede ir a infinito. ¿Por qué? Porque si no hay masa, no hay fuerza. Entonces quiere decir que la densidad tiene que cambiar, porque si la densidad no cambia, si la densidad fuera constante, sonamos, ¿no? Porque una constante dividido algo que tiende a 0 da infinito. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la densidad se tiene que achicar más rápido que el R cuadrado. Entonces quiere decir que la densidad en el interior de la Tierra es mentira que es constante. Bueno, acá sería más o menos la cuenta, ¿no? Somos M2, somos nosotros, uno de nosotros, que es una masa puntual. Entonces la integral de ρ2 en el volumen 2 da directamente la masa 2, ¿no?
¿Sí o no? Esta es la expresión general de la fuerza gravitatoria, ¿no? Esta, la integral en ρ1 de B1 de R1 es la masa 1 cuando la integre. ρ2 diferencial 2 por el volumen, la integral en volumen 2 es la masa 2, ¿no? Sí, Bueno, si nosotros somos una persona de 70 kilos, no importa, qué sé yo, ya sabemos cuánto da el resultado de esa integral. La integral de ρ2 en el volumen B2 tiene que dar la masa nuestra. Entonces nosotros, si somos como una masa puntual, no sé cómo se calcula esta integral, pero voy, agarro una balanza, me fijo cuánto peso y ese es el número que voy a poner acá. ¿De acuerdo? sí. Sí. ¿Los demás también? Sí. Bueno, pero ahora lo que me queda por resolver es esta otra integral, que es la masa que yo tenga cuando esté adentro de la Tierra. ¿Cuánta masa tengo yo adentro de la Tierra? Bueno, supongamos que la densidad fuera constante. Puede pasar. ¿Sí? Entonces yo pruebo y pongo acá ρ0. ¿No? Me arriesgo a que esté de infinito, no importa. Pues de última, yo dije que va a ser todo hierro, ¿no? En el interior de la Tierra, los 3.000 primeros kilómetros, todo hierro fundido, yo creo que hasta los 4.000 kilómetros es todo hierro fundido, salvo, sí, las profundidades más grandes de la Tierra son 15 kilómetros en el fondo del océano, o sea que hasta el borde de la Tierra, más o menos todo magma. Así que no está mal a priori suponer que la densidad es constante. Porque por ahí la densidad sí cambia, pero en realidad no sabemos bien cuál es el efecto del jacobiano. Entonces, por ahora, tomemos como primera hipótesis que la densidad no cambia. A pesar de lo que dije antes. Lo que dije antes era, bueno, sí, para que esto no se vaya infinito, y la que se tiene que ir a cero más rápido es la densidad, pero también juega el volumen de la Tierra. Entonces vamos a ver cómo juega el volumen de la Tierra. Si da algo razonable, con hipótesis razonables, el resultado que obtenemos tiene toda la chance de ser correcto. Entonces, si es todo magma, yo puedo suponer que la densidad es constante. Perfecto. Este R cuadrado me queda acá, el R versor está, pero sale la integral. Entonces lo voy a sacar de la integral, el ρ0 lo voy a sacar de la integral, y ahora tengo que escribir el jacobiano. El jacobiano de esto es R cuadrado de R senotita de tita de phi. ¿Vamos bien hasta acá? Perdón, profe, una pregunta. ¿Qué es jacobiano? Ah, el diferencial de volumen. Perdón, en realidad el numerito que acompaña al diferencial de volumen. El R cuadrado sería en este caso. Vamos un cachito para atrás. Pues no está de más. Si bien acá no vamos a trabajar mucho con la matemática, pero para esta explicación sí necesito hablarles de matemática. Vamos a hacerlo fácil. Ustedes tienen un área, ¿no? Diferencial X, diferencial Y, pónganle. En cartesianas. Pero yo lo que quiero calcular es el área de una circunferencia. ¿Cómo se calcula esto? Y bueno, será X es...
R coseno de phi, e I es R seno de phi. ¿No? Sí, Sí, hace un par de clases atrás hicimos conversión de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Entonces, si yo esto lo quiero pasar a coordenadas polares, en realidad lo que yo tengo que hacer es r cuadrado de r de phi. Esto de acá es el diferencial de área en cartesiana. Y esto es el diferencial de área en coordenadas polares. ¿Qué es lo que hago cuando paso de un sistema de coordenadas al otro? Cuando estoy en coordenadas cartesianas, mi geometría es reticulada. Es así, ¿no? Esto es Y, esto es X, pero las coordenadas cartesianas es un mapa cartesiano. No se nota bien porque es todo blanco, pero estos son los ejes y el resto son las coordenadas cartesianas, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, cuando paso a sistema polar, el sistema polar es diferente. El reticulado es circular. Pues todo converge a un polo, que es el cero de coordenadas. Sería algo así. Esto sería pasar a coordenadas polares. Entonces, cuando yo calculo un diferencial de área, es básicamente esta altura por esta altura. Pero acá, un diferencial de área no es un rectángulo, es un cacho de círculo. De largo R, y este cachito de acá es R de phi. Te están llevando una clase de matemáticas gratis. Esto es R de R, y este cacho de acá es R de phi. Este lado de acá es el radio por diferencial de radio, y este cachito de acá es un arco de circunferencia, R diferencial R. Cuando los multiplico, me da R cuadrado de R de phi, que es la equivalencia a esto. Es como que yo tengo pesos y quiero irme a Estados Unidos. En Estados Unidos no me van a aceptar los pesos, tengo que convertir a dólares. Bueno, acá los tengo en pesos, acá los convertí en dólares. ¿Cuánto es el factor de corrección? Es este R cuadrado, donde sale de la geometría. Eso se llama jacobiano. ¿De acuerdo? Ahora sí. Sí, Y en gracias. esféricas, la geometría es un poco más obtusa, pero en cartesianas, el diferencial de volumen es un cuadradito. Diferencial X, diferencial Y y diferencial Z. Alto, largo y ancho. Pero cuando paso a coordenadas esféricas, yo tengo esto. Y esto es parte del arco de circunferencia, R de phi, parte, esto es curvo también, ¿no? Porque es una esfera, pero está en altura, este es R, lo voy a escribir bien porque si no se va a notar, este es R, seno de tita,
y este cacho de acá es R de R. Entonces cuando calculo, perdón, hay un R de más. Acá, me parece. Entonces, cuando hago R por R, queda R cuadrado, seno de tita de phi por dr. Base por altura por largo. Pero en esta geometría retorcida. Entonces, el diferencial de volumen en esféricas es R cuadrado, seno de tita, dr de tita de phi. Y acá el jacobiano es R cuadrado seno de tita. ¿Está bien? Ahora sí. Bueno. Esta idea siempre es difícil de masticarla, ¿eh? Pero yo me tomo el trabajo de acá porque me imagino que alguno por ahí está haciendo en simultáneo cálculo en varias, o ya la hizo, y a veces uno pierde la noción de por qué les hacen hacer esas cuentas en matemáticas. Porque a veces los programas de matemáticas son tan largos y los matemáticos, a diferencia nuestra, son personas serias que no les gustan hablar de algo si no lo saben completamente. Entonces por ahí no les mencionan a veces las aplicaciones por miedo a decirles algo que está mal. Yo en cambio asumo ese riesgo. Entonces por ahí les dije cosas que no están del todo correctas matemáticamente. Entonces los profes de matemáticas saben más que yo de matemática, por ahí pueden corregir un poco mi razonamiento. Pero yo más o menos les conté la idea. Entonces, vamos de vuelta. Tengo la fuerza. ¿A qué venía todo esto? Que quería calcular la fuerza que yo sentía en el interior de la Tierra. Yo sigo siendo una masa puntual para la Tierra. Entonces, ρ2, el diferencial de volumen de R2, integral de volumen me va a dar M2. Listo, ya está. Un problema menos. Y ahora tengo que calcular cuánta masa me está trayendo de la Tierra hacia su centro. Entonces, me sigue quedando el G que va a salir de la integral. Acá, fíjense, salió. Y lo que les dije, bueno, como la Tierra es todo magma, vamos a suponer que es la misma densidad siempre. Entonces le voy a poner el numerito ρ sub 0. Y después me queda todo igual. R cuadrado, R versor, que es para donde apunta, y el diferencial de volumen de la Tierra, que es R1. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Seguro? sí, sí. Digo, pues me contesta Marcelo nomás. Los demás no sé si me están entendiendo o si me dan la razón de los locos. Sí, profe. ¿Sí me dan la razón de los locos? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Entiende, profe. Bueno, gracias. Bueno, después me traen el chaleco de fuerza. Bueno, entonces, ρ0 sale de la integral. Y ahora tengo que hacer la integral. Entonces tengo que escribir el jacobiano. El jacobiano es R cuadrado por dr seno de tita de phi. La integral es de este a oeste, desde 0 a 2pi, de norte a sur, de 0 a pi. Pero ahora no voy de 0 al radio total de la Tierra. Voy de 0 hasta la profundidad X, donde yo quiero saber qué fuerza me hace la Tierra. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Se Ese entiende? sería el que nosotros elegimos la distancia. Claro. Pero al haber hecho el jacobiano, no solo contaba la cantidad de partículas, sino cómo estaban distribuidas. Porque fíjense que este R con este R se me va a ir, ¿no? Se simplifica. Entonces, la integral seno de tita daba 2. La integral de phi daba 2pi. O sea, acá me parece 4pi. Por la masa 2, por G, por ρ0, por la integral entre 0 y X. Diferencial R. ¿Está bien eso? Sí. Que era lo que ya teníamos afuera de la integral. Claro. Ah, porque este de phi, esta integral solo está en de phi, pero como acá no hay nada, da 2pi.
Esta integral entre 0 y pi se las mostré en el ejemplo de antes cuando calculamos el volumen, la masa de una esfera maciza. Es la misma cuenta, ¿no? Daba menos coseno entre pi y 0, da más 2. Por este 2pi da 4pi. Saqué todo lo que molestaba dentro de la integral y solo me queda la integral entre 0 y x del diferencial r. O sea que me queda x. ¿Está bien? Sí, sí. Y esto en 0 me dice que, claro, me quedé sin masa, porque ρ0 por x va a dar 0. Y a medida que me voy alejando del centro de la Tierra es antiintuitivo, ¿no? Porque uno diría en el centro de la Tierra donde más gravedad tendría que tener. No, nada que ver. Si la Tierra, si yo pudiese navegar en un túnel que fuera por el centro de la Tierra, paro el motor ahí y me quedo suspendido. Y no salgo más porque no me tira nadie para ningún lado. Y si me quiero alejar un poquito, me atrae para el centro, lo cual está bien, porque no deja de ser atractiva la fuerza. El X es positivo acá, ¿no? Ahora, si me empiezo a alejar y empieza a costarme cada vez más, o sea, tiene que ser una nave potente, porque si no, no sale del centro de la Tierra. Porque ahora a medida que me voy alejando empieza a crecer. ¿Y cómo crece? Y va a crecer menos 4pi g ρ0 x, ¿no? M2, o sea, va a ir de 0 a 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Pues cuando llegue al borde, a 6.371, me tiene que dar eso, por M2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea Lo que que... pasa es que por ahí lo que intuitivamente uno no tiene en cuenta lo de la masa. O por ahí Lo no que lo uno no tiene. tiene en cuenta tanto como lo de la masa, pues fíjense que yo medio les induje un error, ¿no? Cuando les dije que se tienen que quedar sin masa. Fíjense, nunca nos quedamos efectivamente sin masa. Sino lo que estamos mirando es la proximidad de esa masa. ¿Y por qué? Porque adentro de la esfera cuenta este r cuadrado. Entonces anula el efecto del r cuadrado que va dividiendo. Una vez que nos salimos de la esfera, este r cuadrado se vuelve una constante que no se simplifica con este. Entonces cuenta el de abajo. El ejercicio interesante que les propongo es que dibujen, es una pavada, ¿no? Esto es una función lineal, que dibujen cómo es la gravedad adentro y afuera de la Tierra. ¿Cómo va? Y este ejercicio está bueno porque les va a servir para electricidad y magnetismo. Porque la ley de Coulomb es muy parecida a la ley de gravitación y a veces uno quiere ver cómo son las cargas, cómo son las fuerzas en conductores esféricos. Y eso es una cuenta que por ahí, supongo que se explicará con el mismo detalle que voy a explicar yo, por ahí ya van a estar un poco más maduros con las cuentas, entonces por ahí les va a costar menos. Pero cuando vayan a cálculo en varias, por lo menos van a tener un ejemplo concreto de física donde aplicarlo. Bueno, ¿qué más? Esta fue como la parte difícil de la clase, pues es la que tenía las cuentas más raras. Por supuesto, nosotros en los ejercicios van a ser mucho más facilones. Los ejercicios nuestros va a ser fundamentalmente, por ahí a alguno le tiramos para integrar, David, que le gusta hacer integrales, pero a la mañana. Ahora nadie va a la mañana por miedo a David. Pero más que nada vamos a resolver cosas con la ecuación 1. No vamos a... Y va a ser en una sola dimensión, con lo cual ni vamos a pensarlo como vector. Pero detrás de esta ecuación 1 hay mucho que decir. Entonces, pues, acá dijimos algo, un poquito. ¿Qué más podemos decir? Ya sin hacernos tanto quilombo. Bueno, supongamos que estábamos en la superficie de la Tierra, a 6.371 kilómetros. Tenemos nuestra masa, 70 kilos, multiplicada por este número que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado, que es el efecto que hace toda la masa que está debajo de nuestros pies. Perfecto.
Y eso es lo que nosotros llamamos G. Entonces yo si quiero calcular el peso, digo, bueno, M por G, listo. Y si yo quiero, ¿cómo es? Hacerlo en módulo, perfecto. Esto me da un valor que se llama masa gravitatoria, que conceptualmente es distinta a la de la segunda ley de Newton, aunque nosotros lo usemos como sinónimos. Porque la segunda ley de Newton dice, consistentemente con el principio de inercia, un cuerpo cambia su estado de movimiento ante la presencia de fuerzas externas. Y ese cambio se da a través de una aceleración. Y esa proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración me da una masa, que se llama masa inercial, que es la cantidad de materia que yo quiero sacar de su estado de inercia. Esta, en cambio, es la masa que está afectada por la atracción gravitatoria. ¿Ven que son cosas distintas? Conceptualmente hablando. Sí. Sí, Una es la segunda ley de Newton, la otra es la ley de gravitación universal. Pero claro, G es una aceleración, en definitiva. Entonces, la asociación matemática es directa. Y como ya les comenté en alguna clase, es tema de debate, es un problema abierto de la física, si la masa gravitatoria y la masa inercial es la misma cosa. La masa, o sea, si a nosotros nos aplican una fuerza, o sea, si nosotros nos aceleramos 9,80, vamos a poner 10 metros por segundo cuadrado, y tenemos una masa de 70 kilos, la fuerza neta es de 700 newton, ¿no? sí, Ahora, si estamos en un campo gravitatorio de 10 metros sobre el segundo cuadrado y nuestra masa es de 70 kilos, nuestro peso decimos que es 700 newtons. sí. Pero esa cantidad de masa, en un caso se vio a una atracción fundamental. Y en el otro caso se debió a una condición inercial, a que alguien me dio una patada y me puso en movimiento. Bueno, es una de las preguntas de la física que todavía no está saldada, no está demostrado que sean iguales. Se postula que son iguales. Entonces, en todos los problemas que se han introducido a física, en la secundaria, acá, y en todas las materias que sigan, estas masas son sinónimos, y uno no distingue, pone M. Pero hay gente que hace experimentos para ver si son iguales o distintas. Hasta ahora son iguales a muchos órdenes de cifras significativas, pero muchos como 80, 100, no sé. Hay experimentos muy sofisticados, muy precisos, y hay gente que se dedica a eso. No sé, siempre es en algunos de estos países donde hay plata, o alguna gente que le dan el cargo y no lo apuran para que concurse rápido, entonces se puede tomar el tiempo para hacerlo. Pero fíjense que acá estamos viendo cosas que son de primeros principios, porque esta ecuación 1 no es que la decreto yo, la encontró Newton, la descubrió en la naturaleza. Es sorprendente para mí, ¿no? Porque el tipo, bueno, todos conocíamos que caemos, cuando pegamos un salto, todo lo que sube tiene que bajar. Pero hubo que dar el paso conceptual de darse cuenta que eso es una fuerza de atracción de cuerpos que no necesariamente están pegados. Y tuvo que tener la genialidad de vivarse que describía esta ley matemática. Y a mí lo que más me sorprende es que una ley matemática pueda describir una ley natural. Porque las leyes de la matemática pueden ser buenos modelos de la naturaleza. ¿Es la naturaleza, tiene su origen matemático? Nuestro cerebro, como sigue leyes de la naturaleza, tenemos la capacidad de abstraernos matemáticamente para estar de acuerdo con ella. Es un problema que yo no lo sé abarcar, ni lo estudié.
pero es muy sorprendente que desde una elucubración intelectual, de escribir la ecuación 1, yo pueda escribir una interacción fundamental de la naturaleza. Y la puedo describir muy bien, con todas las cifras que me permita el experimento. Con lo cual hay algo ahí, hay algo mágico. Por eso un poco, acá tuve 2 docentes a quienes me impactaron mucho. Uno fue jefe mío en el CBC, el otro fui de Cholula a cursar una materia con él que no necesitaba cursar. En un momento quise hacer el profesorado universitario, pero mi objetivo era el doctorado, entonces... Pero me dijeron, está Guillermo Boido dando clases, que fueron... Él y Agustín Rela fueron de esa famosa década dorada de la uva, que no reinventaron, pero sí redefinieron cómo explicar la física y introdujeron técnicas que hoy son anacrónicas, ¿no? Pero en ese momento daban clase por televisión en circuito cerrado en la universidad, por ejemplo, cosas así, ¿no? Se arriesgaban. Entonces, uno siempre cuando empieza a hablar de estas cosas mete un poco la mística, aunque sea solo por divertimento o no, no lo sabemos. Eso ya excede los límites de nuestra materia, pero cuando uno va a estudiar a la UBA, y por ahí algunos de ustedes estudiaron acá en Introducción a la Física, porque varios docentes nuestros usan este cuadernillo. A Agustín le gustaba enseñar hasta de maneras así graciosas y que por ahí uno miraba estos dibujitos, pero no le daba bola. Pero si uno empezaba a prestar atención al dibujito, el dibujito decía algo. El dibujito decía acá, bueno, tiro una flecha desde una montaña y si lo tiro con poca fuercita, cae acá nomás. Si lo tiro más grande, con una fuerza mayor, le doy una velocidad, un impulso más grande y va a recorrer mayor distancia. Si tuviera cada vez más fuerza y le diera una cantidad de movimiento cada vez más grande, va a llegar un momento que va a volver al punto de partida. Acá está el hombrecito corriendo para que no le pegue la flecha y va a tener que correr por toda la tierra. Cuando pasa eso, es que se logró el equilibrio entre la fuerza centrípeta y la fuerza gravitatoria. Y cuando la flecha, si logra dar la vuelta y no se choca con la puntita de la montaña, va a empezar a orbitar de manera estable. Eso le pasa a la Luna. ¿Cómo le pasa a la Luna? Muy fácil. Por eso, acá es la tercera ley de Kepler. Es la fuerza centrípeta equipara a la fuerza de la gravedad. ¿Qué era la fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta era masa por aceleración centrípeta. A su vez, la fuerza gravitatoria era nuestra masa por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es G mayúscula por la masa de la Tierra en mayúscula por el radio al cuadrado. Estas masas se simplifican. Este radio, después, la aceleración centrípeta es R por omega cuadrado en un movimiento circular, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Y bueno, entonces ahora paso a estar redividiendo y me queda que omega cuadrado es Gm dividido R cubo. Pero omega, la velocidad angular, es 2pi dividido el período. Me queda 2pi dividido el período al cuadrado. De acá puedo pasar multiplicando y dividiendo, me queda lo que se llama la tercera ley de Kepler, que es 4pi cuadrado G por M por R cubo. ¿Y por qué dice la firma de Dios? No sé si así lo pensaba Kepler. Kepler, como Newton, eran personas profundamente religiosas y querían encontrar a Dios a través de la razón, ¿no? Porque siempre uno dice, ¿uno cree o no cree? ¿Y qué diferencia hay entre un Dios real y un Dios profano? Entonces ellos pensaban que a través de esto podían encontrar a Dios. Y ellos pensaban que el universo era como un relojero, un mecanismo de relojería,
pero como ese relojero tenía que asegurar el libre albedrío, tenía que ponerlo en marcha y actuar como si no existiese. Entonces lo que ellos trataban de probar era la existencia de Dios a través de estas leyes. Y encontraron algo muy particular. Esta fórmula, así, no dice nada, pero cuando ellos empezaron a estudiar el periodo de la Luna, el periodo de Marte, de Júpiter, de los planetas que podían con tiempos razonables, encontraban que todos seguían esta misma ley. Que iban como que, o sea, ustedes dibujaban la recta t cuadrado en función de r cubo y sobre esa curva un puntito era la Luna, otro puntito era Marte, otro puntito era Júpiter, otro puntito era Venus, y todos los planetas estaban alrededor de esta curva, con sus márgenes de error. Era indudable que eso no podía estar al azar para ellos. Tenía que haber sido alguien que los puso cumpliendo y ellos descubrieron esta ley. Efectivamente descubrieron esta ley. Lo que no podemos probar es que la haya establecido Dios o simplemente fue una conjunción de la naturaleza. Eso escapa al ámbito de la física. Pero imagínense que para una persona con esa cosmovisión, este era sorprendente, porque vinculamos el movimiento de los planetas y a la vez podemos explicar cómo es que caemos hacia el centro de la Tierra con la ecuación 1. Porque si vale la ecuación 1 y describe una órbita circular, encontramos esta ley. Y los planetas más o menos describen esta ley. Entonces encontramos una ley universal que sirve para la flechita, para mí adentro o fuera de la Tierra, o para planetas gigantescos. Bueno, aquí hay algunos comentarios que ahora vamos a aclarar, vamos a hacer un descansito y voy a contar un poco más rápido lo que sigue. Pero, digo, no sé, fue un poco ardua esta clase, pero a mí me parece que esta mirada de la física es muy bonita, al menos. Bueno, vamos a hacer un intervalito de 10 minutos.